Ahora sí, empezamos entonces con lo que va a ser corazón y grandes vasos, ¿sí? Lo primero que teníamos que saber antes de empezar a hablar del corazón iba a ser la ubicación, ¿sí? Y para eso nosotros íbamos a describir una zona que iba a existir a nivel de lo que es el tórax, ¿sí? Que se llamaba mediastino. ¿Bien? Entonces sabemos que cuando queremos hablar del corazón y los grandes vasos, tenemos que hablar de esta zona que se llama mediastino. ¿Sí? Esto está a nivel del tórax. ¿Bien? Y que se llame mediastino más o menos me está buchoneando que está en el medio de lo que es la cavidad torácica. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer el dibujo como si fuera de costado, para que se entienda un poco mejor lo que les voy a comentar ahora. ¿Bien? A mí no me interesa en particular que ustedes sepan las divisiones de mediastino, porque lo que me interesa tiene que ver con respecto a corazón y demás, pero para poder decirme dónde está el corazón con propiedad tienen que saber si dónde está el mediastino, si no de memoria decirme que está en el mediastino inferior medio, si no tengo idea de qué estoy hablando, no es la idea de que ustedes aprendan de esa manera, ¿sí? Entonces, imagínense que lo que les voy a dibujar ahora, ¿sí? Es un corte sagital. ¿Se acuerdan sagital? O sea, lo estamos viendo como si fuera de costado, ¿sí? Esto que tenemos acá, lo voy a dibujar rápido, sería la parte posterior y sería, ¿qué cosa? La columna vertebral, ¿sí? Para adelante, lo que les voy a dibujar es un hueso que se llama esternón, ¿sí? Este hueso plano que tenemos acá en el medio del tórax, ¿sí? Este que lo conocemos, que lo vimos en lo que era la parte de introducción a la anatomía y que también lo volvimos a nombrar cuando vimos primeros auxilios, que es sobre donde hacemos RCP, ¿sí? Fíjense ahora cómo podemos, ¿sí?, hilar alguno de esos contenidos. Lo voy a dejar un poquito más abajo, que tiene 3 partes, ¿bien? Y acá vendría, ¿sí? Acá me queda largo, pero vendría lo que sería la primer costilla, ¿bien? Y la clavícula también estaría ahí. Y abajo, para cerrar todo esto, ¿sí?, que sería un músculo, hasta ahora fueron todos componentes óseos los que les dibujé, para cerrar acá abajo tenemos un músculo que se llama diafragma, que el diafragma es el músculo, ¿sí?, que me separa la cavidad torácica por arriba de la cavidad abdominal cuando estoy hablando del tronco, ¿sí? Y más para abajo tendríamos todavía lo que sería la pelvis, ¿bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, uno puede hacer una línea imaginaria, obviamente, esto es una cuestión, y esta división no es la única división que van a encontrar en mediastino, depende de los autores, ¿sí? Pueden hacer diferentes tipos de divisiones, pero aproximadamente acá, ¿sí?, que es la parte donde se une esto que es el manubrio del esternón con el cuerpo, tiene cierta inclinación. Esto se llama ángulo de Lewis, ¿sí? Lo van a ver de esta manera, ángulo de Lewis, ¿sí? Y a este nivel tenemos a las vértebras torácicas, ¿sí? Tendríamos a este nivel a la vértebra torácica T4 y a la T5, ¿sí? Que las vértebras se van a ir con la T, que es la letra que me indica la región de la columna, y los números que van desde la cabeza a los pies, de la más chiquita a la más grande. Tenemos 12 vértebras torácicas, ¿sí? Entonces T1 estaría por acá y T12 estaría acá, ¿sí? Entonces, a esta altura tenemos T4, T5. Si yo hago una línea imaginaria que vaya así, que va desde el ángulo de Lewis hasta el espacio que hay entre T4 y T5, el mediastino me queda separado en mediastino superior y mediastino inferior, ¿sí? Entonces, para arriba yo tendría superior y para abajo yo tendría inferior, ¿bien? Y justamente fíjense en cómo el propio corazón tiene una cuestión tan importante, ¿sí?, que es lo que utilizamos para hacer las divisiones cuando estamos en el inferior. El superior no tiene subdivisiones, es mediastino superior y punto. Acá abajo, ¿sí?, yo les voy a dibujar esto de vuelta, ¿sí?, bien como si fuera un gráfico. Les dibujo acá al corazón, ¿sí? Que el corazón, los que ya estuvieron viendo parte del material, saben
que está recubierto por una membrana fibrocelulosa que se llama pericardio. ¿Bien? Entonces, esto va a estar envuelto por el pericardio. Lo voy a poner de esta manera para que se vea mejor. ¿Bien? Y de esa manera, el mediastino inferior me va a quedar dividido en tres partes. Me va a quedar el mediastino inferior anterior, lo que queda por arriba, por adelante del pericardio, ¿sí? Y del corazón, anterior. Mediastino inferior posterior, lo que me queda por detrás del pericardio. Y mediastino inferior medio, lo que me queda contenido entre ambas hojas del pericardio. ¿Sí? Entonces, todo esto para poder decir que, para que cuando hablemos de la ubicación del corazón, sabemos que el corazón está ubicado en el tórax, particularmente en la cavidad torácica. Y si hablamos más a profundidad para saber bien dónde está ubicado en esa región de la cavidad torácica que se llama mediastino, y dentro del mediastino, en el mediastino inferior medio, ¿sí? Entonces, de esa manera, si uno pregunta la ubicación del corazón y los grandes vasos, se ubican en el mediastino inferior medio, ¿sí? ¿Se entiende entonces esto, cómo hicimos la división y cómo llegamos a decir que acá voy a encontrar el corazón? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, de esa manera ya sabemos el tema de la ubicación del corazón, ¿sí? Que es como empezamos. Vamos después con el tema de, bueno, ¿qué es el corazón? El corazón es un órgano, ¿sí? Es un órgano que es hueco, ¿bien? Y es un órgano muscular. Vamos a encontrar que cuando hablamos del corazón, ¿sí? De vuelta, yo se los dibujo de esta manera. Esperen que, si me anda el negro. Yo se los dibujo de esta manera. Ahora, esa forma de dibujar el corazón es simplemente a modo de que se entiende que podamos utilizar los gráficos y demás. Recuerden, como tienen varias veces en el Power, que la disposición del pedículo vascular, o sea, de las venas y las arterias que van a estar en relación con el corazón, son todas superiores. En líneas generales, o sea, la forma del corazón tiende a ser más parecido a esto. ¿Sí? Como si fuera una zapatilla. ¿Sí? Esa sería la forma más ahí. ¿Bien? Esta cosa. Y esa sería la otra. ¿Sí? Esta sería la forma más parecida a lo que sería el corazón. ¿Sí? Ahora, lo dibujamos de esta manera porque dibujarlo así siempre y que realmente se conserven las proporciones y todo es mucho más engorroso. Yo siempre les digo, en lo que es anatomía, siempre está bueno el tema de acompañarlo con los gráficos. Ahora, los gráficos no necesariamente tienen que ser obras de arte para que uno lo entienda, ¿sí? Podemos ir a algo mucho más sencillo, un esquema, pero que realmente nos sirva para poder entender qué está pasando, ¿bien? Entonces, volvemos de vuelta a, habiendo hecho esa referencia a que volvemos a recordar que en la anatomía normal del paciente voy a encontrar otra disposición, ¿sí? Pero vamos a estudiar las relaciones para entender bien qué es lo que se me relaciona con el corazón, cuáles son los componentes que voy a estar encontrando ahí, ¿sí? Entonces volvemos a este dibujo, ¿sí? Lo primero que nos tiene que quedar en claro cuando hablamos del corazón es que es este órgano hueco que tiene 4 cavidades, ¿sí? Yo esto lo voy a separar. Acá hay algo que se llama tabique, ¿sí? Se llama, le pueden decir tabique o le pueden decir septum, parecido al de la nariz, ¿sí? Se va a llamar tabique interventricular, ¿sí? E intraauricular, porque me separa el lado derecho del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Entonces, este sería, vamos a ponerle septum directamente, que sería la forma donde me está hablando de todo en general, ¿sí? Entonces, septum, ¿sí? O le pueden decir tabique interventricular, en la parte más inferior, o le pueden decir tabique
interauricular en la parte más superior, ¿sí? Pero ¿qué hace este septum? Este septum me está separando el lado derecho del lado izquierdo. En el corazón del adulto, ¿sí? Y en la circulación del adulto, no hay relación directa entre las cavidades del lado derecho con las cavidades del lado izquierdo, ¿sí? Por eso tenemos este septum que me está separando un lado del otro. Ahora, después lo que tenemos es una separación, una división en las 4 cavidades que tenemos en el corazón. Bien, hacemos una línea así ahora, y ahora nos queda separado en 4, ¿sí? En este dibujo van a quedar superiores. En realidad, en la anatomía normal, las aurículas, ¿sí?, son posteriores, y los ventrículos son anteriores, y acá me quedan inferiores. ¿Pero qué tenemos? 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿sí? Tenemos aurícula derecha, tenemos aurícula izquierda, y luego tenemos ventrículos, ¿sí? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿sí? Esas son las cavidades que tenemos con respecto al corazón. Ahora, a diferencia de como decíamos que el lado derecho y el lado izquierdo no están relacionados, ¿sí? Entre estas cavidades de un mismo lado sí hay relación. Yo acá voy a tener un orificio. Y acá voy a tener otro orificio. ¿Sí? De un lado y del otro. ¿Bien? Este orificio es el que me va a comunicar a la aurícula con su ventrículo. Porque ¿qué está pasando con el corazón? El corazón tiene la función de recibir la sangre, ¿sí?, y luego bombearla hacia el resto del cuerpo. Primero a los pulmones y después al resto del cuerpo, ¿sí? Depende de los circuitos de circulación, ¿sí? Entonces, las aurículas van a ser las cavidades de recepción, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esto bien claro desde ahora para que no haya ninguna confusión con esto que es importante. Cuando hablamos de las aurículas, la dirección de la sangre es hacia la aurícula. ¿Bien? Estamos hablando que las aurículas, primero y principal, se relacionan con venas, ¿sí? Vienen venas, ¿sí? Y son cámaras de recepción. ¿Qué quiere decir entonces? Que las venas me están llevando sangre hacia las aurículas, ¿sí? Y los ventrículos, ¿bien? De acá sale la sangre, ¿sí? Los ventrículos se relacionan en condiciones fisiológicas normales, ¿sí?, con arterias, y son cámaras de eyección, ¿sí? Entonces fíjense en cómo la sangre ingresa a la aurícula, pasa al ventrículo y del ventrículo va a irse, ¿sí? Ingresan a través de venas, se van a través de arterias. ¿Quedó claro esto? Entonces, ¿cuáles son las cámaras de recepción y las cámaras de descarga / eyección? Y la relación con venas y arterias que tenemos con las cavidades del corazón. Entonces las venas son las que llevan la sangre, ¿Sí? y las ventrículas las transportan, digamos, son de eyección. Aurícula y ventrículo son cavidades que le pertenecen al corazón, ¿sí? El tema, esto se los digo de esta manera, ¿para qué? Para que después cuando ustedes me hablen de circulación, no se me confundan, ¿bien? Cuando están hablando que se van sumando elementos. Siempre que ustedes tengan una aurícula, el vaso que está en relación con la aurícula va a ser una vena. Y siempre que tengan un ventrículo, el vaso que va a estar en relación con el ventrículo va a ser una arteria. Por eso les digo, las venas llegan a las aurículas
y las arterias nacen de los ventrículos, ¿sí? Que esto también viene con lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan de que las venas nacían en la profundidad e iban a llegar hacia el corazón, y las arterias nacían del corazón e iban a llegar hacia dónde? Hacia profundidad, ¿sí? Ahora podemos sumarle qué parte del corazón va a estar relacionada con cada uno de esos vasos sanguíneos que conocemos, ¿sí? Por eso decimos que las aurículas son cámaras de recepción, están llegando la sangre a estas, y los ventrículos van a ser las cámaras de eyección, ¿sí? O de descarga, a partir de donde la sangre va a irse hacia una arteria, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Profe, una pregunta. Con respecto a la forma, entonces el ventrículo es como que estaría dirigido hacia arriba, y de ahí no. salen las arterias. Dame 2 segundos, amor. El tema no es el ventrículo. Espera que voy a buscar un corazón que tengo acá, ya te lo muestro. Ahí está. La pregunta, ¿sabe por qué es? Es porque yo vi un dibujo en donde el ventrículo es como que tiene una comunicación hacia arriba. Es que la comunicación, lo que está saliendo de acá, espera. Sí. Este de acá es un modelo del corazón, ¿sí? Bastante tirando a lo que es la realidad. En este dibujo, en este modelo, lo que ves así de este color serían las aurículas, ¿sí? Y esto que estás viendo acá serían los ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahora, el ventrículo no se dirige hacia arriba. El ventrículo tiene una dirección que va a ser anterior y ligeramente inferior. ¿Qué pasa? Si yo lo abro, lo que voy a ver es que la disposición del vaso, ¿sí?, es hacia arriba. Entonces, son las arterias, la arteria pulmonar y la arteria aorta, las que están naciendo hacia arriba, ¿sí? Pero el ventrículo no tiene esa direccionalidad. Claro, entonces en el dibujo, esa como salida hacia arriba es la arteria. Exacto. Esta que estás viendo acá es la arteria pulmonar. Es la arteria, perfecto. Y esta que está acá es la arteria aorta. Y lo que estás viendo acá, mira, ves que si yo lo pongo, ¿ves? Porque esta, así, esto sería si vos estuvieras viendo de costado desde el lado derecho, ¿sí? Y esta sería la posición que tiene el corazón. ¿Ves? Esto es superior. Acá está llegando, esta sería la vena cava superior. Y acá está llegando la vena cava inferior. Y esta es la disposición que tiene el corazón en el cuerpo, ¿sí? En realidad, si lo ponemos en posición anatómica, yo se los puse de esta manera para que puedan ver el tema de las venas cava superior e inferior, ¿sí? Pero en posición anatómica, tenés que tengo acá al muñeco de RCP. ¿Sí? Yo tengo acá el tórax, el corazón está ubicado de esta manera. Así. ¿Ves? Entonces está ligeramente hacia la izquierda del lado medio. Las aurículas son superiores, pero tienen una distribución más hacia posterior, y los ventrículos los vas a encontrar anteriores. Más hacia adelante. Pero el pedículo, todo lo que sería el pedículo vascular, lo vas a encontrar hacia arriba, ¿sí? Por eso yo les decía que en los dibujos que son los esquemas, que no se confundan, porque después a veces dicen, están buscando a la arteria aorta que salga por acá abajo, ¿sí? No, las arterias salen por arriba. El tema es que en este dibujo, a mí es más fácil ponerle acá las arterias que hacer el dibujo anatómico, digamos, para entenderlo, ¿sí? Por eso yo les decía siempre la diferencia entre un esquema y lo que sería la realidad de la anatomía del paciente, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Este lo voy a dejar acá, así no me lo olvido. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto que habíamos visto recién de las relaciones que hay con
las cavidades del corazón, vamos a ver un poco el tema eso de los vasos sanguíneos que tenemos que conocer. Como vasos sanguíneos, ¿sí?, de las venas más importantes que tenemos que tener en cuenta, van a ser la vena cava, que vena cava tenemos dos. Tenemos la vena cava que va a ser superior y la vena cava que va a ser inferior, ¿sí? La vena cava, la que es superior, me está trayendo toda la sangre que viene ¿de dónde? De la cabeza, del cuello y del miembro superior, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo esto, vamos a dibujarlo acá como si fuera un señor. Bien, ahí cuadrado con unos brazos enormes, ¿sí? Esperen que lo voy a dibujar mejor acá en el medio. Vamos de vuelta con el mismo concepto, ¿sí? Tengo la cabeza, el cuello, y ahí tengo el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, la vena cava superior es la que me está trayendo sangre que viene del miembro superior, del cuello y de la cabeza, ¿sí? Y se forma por la unión de lo que está pasando del lado derecho y del lado izquierdo. Trayéndome la sangre de lo que va a ser la cabeza y el cuello, la más importante que llega va a ser una vena que se llama vena yugular interna, ¿sí? Entonces, esta sería la vena yugular interna. Esto sería derecho y esto sería izquierdo. Entonces, esta es la vena yugular interna derecha, ¿sí? Del otro lado tengo exactamente lo mismo. Del otro lado, ¿sí?, se los voy a dibujar en marrón, tengo aquí a la vena yugular interna izquierda, ¿sí? En ambos lados, estas venas yugulares se van a unir con una vena que viene del miembro superior, ¿sí? Entonces, de un lado y del otro, se me van a unir con otras venas, ¿sí?, que ahí las vamos a poner del costadito, ¿sí? Entonces, yo tengo, por un lado, que viene la vena, la subclavia derecha. Bien, entonces acá tengo vena yugular interna, vena subclavia derecha, ¿sí? Todo derecho. En el lado izquierdo me va a estar pasando exactamente lo mismo. La vena yugular interna izquierda se me une con la vena subclavia izquierda, ¿sí? Que me trae la sangre de donde, del miembro superior. Cuando estas dos venas se unen, me forman, ¿sí?, un vaso de mayor calibre, que se llama, y fíjense acá como es buchona, tronco venoso, braquio de brazo, cefálico de cabeza. Entonces acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho, y acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Cuando se me juntan los dos troncos venosos brachiocefálicos, el derecho y el izquierdo, lo que se me forma ahora, ¿quién es? La vena cava superior, ¿sí? Y de esa manera, la vena cava superior está llegando al corazón, ¿a dónde? A la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, vamos con los nombres. Se los pongo de un lado, chicos, y ustedes saben que del otro lado tengo, fíjense, exactamente lo mismo, ¿sí? Si ustedes saben de un lado, el otro lado es lo mismo. Lo que me cambia es decir, obviamente, derecha e izquierda, ¿sí? Esta que está acá, ¿cómo se llama? Vena yugular y Yugular. Perfecto. Vena yugular interna, ¿sí? Interna. En este caso sería la izquierda y en este caso tenemos la derecha, ¿sí? Esta va a ser la vena Subclavia. subclavia, perfecto.
Subclavia, ¿por qué? Porque está pasando por abajo de un hueso acá que se llama clavícula. Entonces, bien buchones, subclavia, por abajo de la clavícula. Esto que tengo acá ya es un tronco, porque fíjense en cómo, ¿sí? Si uno lo mira de acá, ven que como si fuera un árbol, tengo un tronco y tengo las ramas. Como es más grueso, es un tronco. Se llama tronco. Tengo que aclarar que es venoso, porque está formado por venas. Tronco venoso. Brachiocefálico. Cefálico. Perfecto. ¿Sí? Y de este lado, ahora sí, esta sería la vena cava superior. ¿Bien? Del otro lado tengo exactamente lo mismo. Tengo la vena yugular interna derecha, la vena subclavia derecha, el tronco venoso brachiocefálico derecho, y cuando se me unen los dos troncos, tengo aquí la vena cava superior. ¿Y dónde desemboca esta vena cava superior? En la aurícula derecha. ¿Sí? Y la vena cava superior desemboca sin válvula, o sea que va directamente, no tengo nada que se me interponga al flujo de la sangre. ¿Sí? ¿Quedó clara esta, la vena cava superior? ¿Sí? ¿Cuáles son, cómo se me forma esta vena? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos con la inferior. Bien. En la inferior tenemos que ir al revés. ¿Sí? Empezamos desde los pies. Ahí tenemos el abdomen, ¿sí? Atravesamos el diafragma y acá arriba estaría el corazón. ¿Sí? Esta es mucho más sencilla que la otra en el sentido de que tenemos menos cosas, ¿sí? Para poder hablar de la vena cava inferior, es mucho más tranquila esta, ¿sí? Cuando hablamos de la vena cava inferior, lo que vamos a tener es la confluencia de venas más chiquitas, ¿sí? O sea, más chiquitas en el sentido de no tanto lío, ¿bien? ¿Qué voy a tener? Trayéndome la sangre, ¿sí? De todo lo que vienen recibiendo del miembro inferior y de parte de la pelvis, voy a tener a las venas ilíacas. Vena ilíaca derecha y la vena ilíaca izquierda. Y directamente la unión de las venas ilíacas me dan a la vena cava inferior. Que la vena cava inferior sigue recibiendo aportes de venas más chiquititas y lo que hace es ir también hacia arriba, hacia la aurícula derecha del corazón. ¿Sí? Aurícula derecha. Yo se los puse, fíjense que se los incliné el corazón para darles un poquito más la idea del corazón de esta manera. ¿Sí? Que es la forma donde, como va a estar en el cuerpo. ¿Bien? Fíjense acá, esto sería toda la aurícula derecha. Acá está llegando la vena cava superior, ¿sí? Estos serían los troncos. Y esta que está llegando es la vena cava inferior. ¿Ven cómo llega desde abajo? Pero llega de vuelta también a la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, estas sencillamente son las venas ilíacas. Vena ilíaca. ¿Sí? Derecha e izquierda. La vena cava inferior. Y como esta vena, ¿sí? Está viniendo, fíjense, en contra completo de la gravedad, va a tener una válvula, ¿sí? Para poder llegar hacia la aurícula derecha y que la sangre no vuelva, ¿sí? La vena cava inferior, entonces, a este nivel, tiene una válvula que se llama válvula de Eustaquio, ¿sí? Que eso está hecho porque, fíjense cómo está, ¿bien? En lo que es la anatomía nuestra, no está todo favorecido para que la sangre llegue acá. Tiene que estar yendo primero desde la parte más caudal, ¿sí? Hacia superior. Estamos yendo en contra de lo que es la gravedad. Entonces tengo que tener algo que me evite el retroceso de esa sangre. Por eso, ¿sí? Esta vena cava inferior tiene válvula. Y esa válvula tiene nombre propio y le decimos válvula de Eustaquio. ¿Dónde llega? A la aurícula derecha también.
¿sí? Y me está trayendo toda la sangre de ambos miembros inferiores, ¿sí? De la pelvis y del abdomen, ¿bien? Entonces todo el drenaje de la sangre de todos los órganos y todos los tejidos que tengo de acá está llegando a través de esta vena hacia la aurícula derecha del corazón. Lo mismo que pasaba con todo el drenaje de los órganos, ¿sí? Y todo lo que estaba a nivel del miembro superior, ¿sí? Del tórax, ¿bien? Y de la cabeza y del cuello cuando hablábamos de la vena cava superior, ¿sí? ¿Quedó clara esta, la vena cava inferior, entonces, cómo está formada? Sí, profe. ¿Solo la vena cava inferior tiene la válvula de Eustaquio? Sí, válvula de Eustaquio es de la vena cava inferior. La vena cava superior no tiene válvula, es lo que hemos dicho recién, ¿sí? Cuando hablamos de válvula, la superior no lo necesita, porque la superior, ¿sí? Viene de arriba y tranca, como cae y todo, no necesita, ¿sí? Esa ayuda extra. La vena cava inferior sí necesita esta válvula de Eustaquio, ¿bien? A nivel de la interacción con el corazón, ¿sí? Ok. Bien. Después ya podemos pasar a las arterias, ¿sí? Podemos pasar a las arterias, que van a ser dos las que me interesan a este nivel. La arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la arteria pulmonar van a ser ¿de dónde? Del ventrículo derecho, ¿sí? Esto que estás dibujando acá sería el ventrículo derecho del corazón, ¿sí? Nace de acá, lo voy a poner hacia arriba para que les quede como es. Y a este nivel tiene una válvula. O sea que antes de que yo pueda pasar hacia la arteria pulmonar, acá voy a tener una válvula, ¿sí? Que como no somos tan guachos en este caso, a la válvula de la arteria pulmonar le vamos a decir directamente como válvula pulmonar. Válvula, ¿sí? Pulmonar. Y entre paréntesis, ahora después lo vamos a retocar esto, pero les voy a poner que el tipo de válvula esta es semilunar. Porque si yo la veo, ¿sí? Si yo la veo de arriba, la voy a ver de esta manera, ¿sí? A la válvula. Y si yo esto lo corto al medio, a la válvula la voy a ver de esta manera, ¿sí? ¿Me ven que quedan como si fueran semilunas? ¿Sí? Entonces, esta es la válvula pulmonar, por eso tiene ese nombre de semilunar. Ahora después lo vamos a ver cuando vemos de las otras válvulas. Entonces, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho del corazón. Lo primero que nace es este que se va a llamar tronco de la AP, sería arteria pulmonar. E inmediatamente ese tronco se me va a separar en las arterias pulmonares derecha e izquierda, que cada una va a estar dirigida a uno de los pulmones, ¿sí? Entonces tengo esto y ahora inmediatamente se me forma la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Que cada una de ellas va a ir hacia dónde, va a ir hacia el pulmón correspondiente. Este va a ir hacia el pulmón derecho y este va a ir hacia el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. La sangre tiene que pasar, tiene una válvula directamente a nivel del ventrículo, ¿sí? Que se llama válvula pulmonar, y empieza como un tronco de la arteria pulmonar, que luego se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, para dirigirse a cada uno de los pulmones. Esta arteria es importante que lo nombremos, porque a diferencia de lo que veníamos diciendo, de lo que conocíamos en las arterias, la arteria pulmonar, vamos a poner el nombre acá, arteria pulmonar, ¿sí? Esta arteria es la única arteria del cuerpo que lleva sangre carbo-oxigenada, ¿sí? Nosotros veníamos diciendo que las arterias llevaban siempre sangre oxigenada, ¿sí? Esta no, porque fíjense, tuvo lugar de
oxigenarse esa sangre? No, pasó de la aurícula derecha, donde tenía toda la sangre que venía de los miembros, que me la estaban trayendo las venas, y paso al ventrículo. En el ventrículo no tengo nada que me pueda oxigenar esa sangre. Directamente del ventrículo están haciendo esta arteria. Entonces, por lógica, ¿sí? Esta me está llevando la sangre que está carbooxigenada. Y esa sangre carbooxigenada, ¿sí? Entonces, esta tiene, vamos a ponerle acá, lleva sangre carbooxigenada. ¿Qué quiere decir? Que es rica en dióxido de carbono, que es pobre en oxígeno, porque acaba de recibir toda la sangre que venía de la aurícula, que proviene del drenaje venoso de todos los órganos, ¿sí? Y tejidos del cuerpo, ¿sí? Y la función de esta arteria es propulsarme esa sangre para que llegue a los pulmones y que ahora en los pulmones se produzca un proceso que se llama hematosis, que es de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, ¿bien? Y que ahora sí vuelva sangre oxigenada hacia el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Entonces, atención con esto, que la vena, ¿sí? La arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre carbooxigenada, ¿sí? ¿Quedó claro esto con respecto a la arteria pulmonar? Sí, profe. Sí, profe. Bien, se está por cortar el Zoom, queda menos de un minuto. Ahora enseguida que se corta, volvemos a conectar con los mismos datos que les pasé recién en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Mismos datos, volvemos y seguimos con la arteria aorta.